Hola, muy buenos días. Es un gusto para mí estar otra vez de nuevo con ustedes, presentando esta oportunidad algo diferente, que es una entrevista al doctor Javier, que es una de las personalidades más influyentes en el tema de mindfulness en habla hispana. En nombre del área cultural de la Biblioteca de la Universidad del Valle y el Centro de Educación Interior, SEI, quiero dar la bienvenida al doctor Javier García Campayo. Él es médico psiquiátrico del Hospital Universitario Miguel Servet, perteneciente al Salud, Servicio Aragonés de Salud, y profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza. Ha publicado más de 200 artículos de investigación en revistas de impacto científico y más de 10 libros en mindfulness y 25 capítulos del libro. Director científico de la revista Cuadernos de la revista Somática y otros créditos más que son muy pertinentes a la charla. Doctor, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias. Ya estamos en directo, que tuvimos un problema, pero ahora sí ya estamos. Doctor, estábamos conversando en momentos previos que señalábamos que el mindfulness era una técnica, pero también podría vérsele de otras formas. En varios libros y contextos, a veces hay confusión porque se cree que el mindfulness es un estado, pero al mismo tiempo es una técnica, pero también puede llegar a ser un estilo de vida. Algo que para las personas que recién estamos aprendiendo de esta temática puede llegar a ser algo confuso. Nos gustaría que nos aclarara un poco de esa temática. Sí, por un lado, mindfulness, efectivamente, que se puede traducir como atención plena o conciencia plena, es un estado de la mente que se describe como la capacidad de estar atento al momento presente y con aceptación. Ese estado de la mente se asocia a un gran bienestar físico y psicológico que ha sido descrito en todas las tradiciones culturales y se asocia, como decía, a un gran bienestar físico y psicológico, y esa es la razón por la que se está utilizando tanto a nivel universal. Por un lado, es un estado, pero por otro lado son las técnicas que permiten alcanzar ese estado, ¿no? Se habla de que son técnicas meditativas atencionales. Hay diferentes tipos de meditaciones, ¿no? Las atencionales son las que permiten alcanzar ese estado y si esto se practica de forma sistemática, pues llega a convertirse en un estilo de vida. Pero básicamente es un estado y las técnicas que permiten alcanzar ese estado. No hay una contradicción entre ambas. Sí, el doctor, el psiquiatra, doctor, el neurocientífico Cliff Saron decía en una charla que también podía verse como una especie, no como una práctica, sino también como un estado de relajarse en la vida. ¿Sí? A veces esa sensación y esa, digamos, esa premisa, en cierta manera podría confundirse como también como una cultura, puede ser. Bueno, sí, sí, es una forma de entender el mundo, por eso decimos, ¿no? Que yo creo que la principal diferencia entre Estado y el estado habitual, digamos, de los seres humanos en las sociedades modernas en que vivimos es eh, que en la mente en modo ser, que es el estado de mindfulness, digamos que uno no tiene una necesidad de buscar nada concreto, sino que de alguna forma fluye con lo que está ocurriendo en el presente. Eso no quiere decir que no sea efectivo, lo es, pero no está, digamos, peleándose, luchando y continuamente con diálogo interno, con esta charla que mantenemos con nosotros mismos continuamente, mientras que en el modo hacer, es otro modo de la mente que tiene una base, un sustrato neurobiológico diferente, el ser humano está continuamente pensando. Yo les invito a que quienes nos están escuchando se observen a sí mismos y vean que, aunque nos estén escuchando con atención, que no dudo que muchos lo harán, no pueden evitar estar comentando consigo mismo la jugada, ¿no? Estar diciendo, tiene razón, no tiene razón, no estoy de acuerdo con esto, sí estoy de acuerdo con aquello. Esa charla, que en algunas tradiciones se denomina, pues eso, la voz, va desapareciendo en el estado de mindfulness. Yo diría que este es el principal cambio que se produce. Fíjense que todo nuestro estrés está producido por esa charla continua, que modula el mundo. Estos son los cambios que van a ir percibiendo con la práctica de mindfulness. Ok, muchas gracias. El, digamos que en términos de ubicarnos para la comprensión del mindfulness, podría también asociarse, digamos, a otras técnicas de salud mental, de autocuidado mental. Se podrían clasificar dentro de qué categoría.
Bueno, el mindfulness se considera en la psicología, ¿no?, como una técnica psicoterapéutica, pero hay que verlo psicoterapéutico no solo para personas que tienen algún malestar, sino también para aumentar el bienestar psicológico de tercera generación, ¿no? Yo creo que el tema básico que diferencia mindfulness y otras técnicas, porque mindfulness no sería la única, estaría también aceptación, compromiso, terapias dialéctico-conductuales, en fin, hay una serie de técnicas incluidas en lo que se llama tercera generación, es que digamos que lo que es intuitivo para el ser humano es que tiene pensamientos positivos y negativos, emociones positivas y negativas. Las técnicas de segunda generación, como la terapia cognitivo-conductual, que es muy eficaz, lo que hace es intentar reestructurar, modificar pensamientos y emociones negativos hacia pensamientos y emociones positivos, lo cual es muy útil. Sin embargo, las técnicas de tercera generación, entre las que está mindfulness, el planteamiento es muy diferente. Lo que le preocupa no es tanto el contenido del pensamiento y la emoción, ya sea positivo o negativo. Positivo o negativo me refiero a que me haga sufrir o no me haga sufrir. No. Lo que le preocupa es la relación que mantenemos con nuestros pensamientos y emociones. De alguna forma, mindfulness sería el entrenamiento de la atención para permitir que cuando aparece un pensamiento o una emoción en nuestra mente, seamos capaces de decidir si nos quedamos atrapados por ella, fusionados, le llamamos en términos psicológicos, o podemos dejarlo pasar. Fíjense que esto es un salto tremendo de la segunda a la tercera generación. En segunda generación damos por hecho que somos nuestros pensamientos y emociones, entonces lo que tenemos que hacer es intentar cambiar de negativos a positivos, mientras que en mindfulness y otras técnicas de tercera generación, la idea es que uno puede desarrollar la atención de tal forma que podría dejar pasar pensamientos y emociones sin quedarse atrapado por ellos, ¿no? Es un salto muy interesante. Ya. Digamos que en cierta manera hay cosas que otras técnicas podrían acercarse a lo que el mindfulness hace, es decir, en términos de la relajación mental, en términos de favorecer, mmm, digamos que una bioquímica diferente en el cuerpo. Estas técnicas son, digamos que algunas que podemos señalar acá, son la terapia autógena, la respuesta a relajación, la relajación progresiva, la autohipnosis. Creería que en cierta manera podrían estar a la par de estas técnicas o son diametralmente opuestas o diferentes. ¿Sería posible que en una práctica se complementaran todas? Yo no diría que son diametralmente opuestas, no, son diferentes. En mi opinión, mindfulness sería más profunda, porque a lo que va es a entender cuál es el funcionamiento de la mente y a poder decidir con el desarrollo de la atención que este proceso de pensamientos y emociones llega a ser voluntario. Fíjese que la propuesta que hace mindfulness es que si uno se entrena suficientemente, practica suficientemente, va prácticamente a desaparecer casi todo pensamiento involuntario. Esta charla, este diálogo interno continuo que está apareciendo, eso va a ir desapareciendo. Eso no se consigue con el entrenamiento autógeno de Schul o con la relajación progresiva o con otro tipo de técnicas, que sobre todo son muy útiles para relajar el cuerpo. Pero la mente sigue con su diálogo interno continuo. Yo diría que ese es el principal cambio que produce. La relajación en mindfulness se produce, digamos, de dentro a fuera. Como la mente está relajada, el cuerpo automáticamente se relaja. Mientras que en otras técnicas, digamos que uno tiene que forzar esa relajación y la mente sigue produciendo pensamientos de una forma descontrolada. Es un cambio importante, pero que pueden asociarse perfectamente. De hecho, mindfulness está asociando, por ejemplo, a terapia cognitiva, terapia dinámica, a, por ejemplo, psicología positiva. Se está asociando a otras técnicas psicológicas sin ningún problema. Ya, interesante. Ya como avanzando un poco en la comprensión de la temática, eh, queríamos hablar sobre estas dificultades que se tienen en términos de los avances del mindfulness. El, en su canal hay una charla sobre Miguel, que dio el señor Miguel Ángel Sanet, Sante, donde Sí. hablaba del papel en la educación, el papel del mindfulness en la educación universitaria. Y señalaba como diferentes, como por así decirlo, aspectos a mejorar, como muestras que en los estudios hay muestras pequeñas, alto sesgo,
poco seguimiento, que faltan los grupos de control, sin muestreo aleatorio, con diversas medidas que dificultan la objetividad, etcétera. ¿Cree que el crecimiento del mindfulness o el desarrollo del mindfulness puede llegar a corregir todo esto? Y entre esos sentidos también el sentido del mindfulness, o cómo estarían estas perspectivas de mejoramiento de mindfulness. Sí, sin duda, ¿no? Piense que mindfulness es una técnica relativamente reciente y la investigación sobre este tema tiene 10 años, 15 años, ¿no? El crecimiento exponencial de la investigación en mindfulness ha ocurrido a partir de 2010, sobre todo con la publicación de Quicken en New England Journal of Medicine, donde describía que mindfulness asociado a terapia cognitivo-conductual, mindfulness-based cognitive therapy, era especialmente efectivo para el tratamiento de la depresión recurrente, ¿no? A partir de ahí se está utilizando mindfulness en diferentes patologías para aumentar el bienestar psicológico. Estas limitaciones que se describen con mindfulness no son únicas de mindfulness, ocurren también en la evaluación de técnicas psicológicas en general, ¿no? Entonces sí que en los últimos años cada vez se están haciendo ensayos ensayos controlados, randomizados, con muestras más grandes, y empieza a haber metaanálisis importantes sobre la eficacia de mindfulness en diferentes trastornos, como sobre todo depresión, como ya he dicho, ansiedad, adicciones, y en general casi todo lo que está relacionado con el estrés, que en este momento en medicina se considera que el estrés es una de las causas de múltiples enfermedades, porque altera todos los mecanismos de neuroinflamación. Entonces, sí, en los últimos años esta investigación empieza a ser más metódica y en los próximos años se igualará a la de cualquier otra técnica psicológica, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual, que es la que en este momento más evidencia científica tiene. Yeah. Y si habláramos en términos de algunos elementos que no son tanto como la metodología, la epistemología rigurosa de la producción de conocimiento, sino de los sentidos, es decir, muchas veces al mindfulness y las críticas que hace el mindfulness es el alto sesgo que se le da en términos de, de ponerle, de sobredimensionar, de incluso relacionarlo con una cuestión, con más que a la salud, esa es la cuestión, al elemento de transformación personal, como una técnica espiritual, ¿sí? Digamos que ese enfoque ha sido como cuestionado desde la academia en la medida de que tiene fundamentos científicos que aportan a la salud, pero finalmente en la práctica, digamos que abarca otras dimensiones como el de la espiritualidad. Creería que el desarrollo de estos va a ser lineal, o sea, seguirán estas tendencias, o que finalmente esto podría irrumpir y replantearse un poco el mindfulness. La verdad es que es un tema complejo, ¿no? Porque fíjese que la Organización Mundial de la Salud, que no es, digamos, sospechosa de ningún sesgo, sino que es una entidad absolutamente científica, describe la salud como el bienestar físico, psíquico, social y espiritual. Es decir, que da por hecho que la dimensión espiritual del ser humano es algo consustancial, independientemente de que haya religión o no. Es decir, yo puedo ser ateo, agnóstico y sin embargo sigo teniendo esa dimensión espiritual, ¿no? Entonces, yo creo que se está produciendo un fenómeno en toda la psicología y la psicoterapia en los últimos años, y es que algo que la psicología, la psiquiatría, yo soy psiquiatra, soy psicoterapeuta, tenía miedo de contactar, que es la religión o la espiritualidad, porque se quería separar claramente de ella, pues en los últimos años se está viendo de que es casi inevitable que con la conexión con ese bienestar personal se contacte con el aspecto espiritual. Entonces, de ahí han aparecido técnicas como la psicología transpersonal, ¿no? U otro tipo de técnicas psicológicas muy relacionadas con estos aspectos. Yo no tengo claro lo que va a ocurrir en los próximos años, pero sí que diría que cada vez los seres humanos son más conscientes de que más allá del malestar psicológico existe el bienestar psicológico y la búsqueda, la psicología positiva fue un buen ejemplo a partir de los años 90, de este bienestar psicológico muchas veces hace que se conecte con los aspectos espirituales, ¿no? Hay toda una corriente en la psicología actual que piensa que las tradiciones contemplativas, todas, orientales y occidentales, tienen mucho que aportar al bienestar psicológico del ser humano. Y lo que se dice es que la psicología, la ciencia, solo ha, digamos, profundizado en un pequeño porcentaje de lo que las tradiciones contemplativas tienen.
mi hipótesis es que en los próximos años vamos a ver una conexión mayor entre psicología, no solo mindfulness, psicología, psicoterapia y aspectos contemplativos, espirituales, etcétera. Yo creo que estamos un poco en esa corriente. Que eso puede ser criticable desde algunas perspectivas científicas, pero si hay estudios sobre el tema, hay estudios. Ya. Porque precisamente este es un punto en donde siempre se ha debatido, tiene totalmente la razón. Cuando le hablaban y le decían a John Kabat-Zinn que si esto era un budismo reencauchado, bueno, en traducción Sí, sería sí, como un budismo sí, refrito, una... sí. Y él decía enfático de decir que no, ¿sí? Pero precisamente esa es la crítica que, que digamos que se siente, incluso esa es la puerta de cerrada de muchos espacios, que podría llegar a ser una técnica, pero finalmente lo que se ve y lo que se promueve es que se muestra como un estilo, como una cultura. Entonces, digamos, la pregunta más ahí de clic para avanzar un poco más es, ¿será posible que se pueda llegar a ver cada vez más en el futuro el mindfulness como una técnica? Sí, sí, yo creo que sin duda, ¿no? Yo creo que se va a separar, quien quiera separarlo, los aspectos más de mindfulness como técnica de los aspectos más de mindfulness como estilo de vida, ¿no? Eh, Cuando Kabat-Zinn desarrolla mindfulness a finales de los 70 en Massachusetts, él tenía la preocupación de que mindfulness no se confundiese con tradiciones orientales, con budismo principalmente, ¿no? Y de hecho eliminó cualquier reminiscencia budista, oriental, etcétera, y lo convirtió en una técnica psicológica, como es ahora, occidental absolutamente y científica. Fíjense que una de las cosas que él decía, y es importante, es que el estado de mindfulness es patrimonio de la humanidad, está en todas las tradiciones culturales, ¿eh? Está desde el cristianismo, tradiciones precolombinas, tradiciones orientales, todo el mundo, ¿eh? Él decía que tuvo que ir a Oriente para traer algunos aspectos de allí, porque era el único sitio donde, digamos, la técnica estaba, como decimos en psicología, manualizada. Es decir, era más fácil llegar a eso, ¿eh? Yo soy español, como sabe la audiencia, ¿no? Y en nuestro país, yo creo que, digamos que el misticismo católico alcanzó seguramente las máximas cotas, ¿no? Como San Juan de la Cruz o Santa Teresa. Pero el problema es que esos estados, que podrían considerarse mindfulness, no son fáciles de manualizar en otras tradiciones, ¿no? Entonces, yo insistiría en esto. Mindfulness no es budismo, no, sino simplemente son técnicas que permiten conectar con los aspectos más sanos, más saludables, más felices, que se podrían conectar con los temas espirituales del ser humano. Y de hecho hay toda una corriente de, por ejemplo, mindfulness y cristianismo. Yo hice un congreso hace 4 o 5 años aproximadamente en España sobre estrictamente eso, mindfulness y cristianismo. Porque en la tradición cristiana, la tradición católica, existen unos puntos de convergencia absolutos en ese tema, ¿no? Por eso que yo creo que se podrá separar mindfulness como una exclusiva técnica psicológica para aumentar el bienestar psicológico, pero mindfulness también como algo que ha estado latente en todas las tradiciones contemplativas de toda la humanidad. Sí, porque digamos que ese es un punto, digamos, en donde entraría a poder pensarse que la técnica puede llegarse incluso recontextualizada, aumentada, adaptada, ¿sí? Pues ya porque participa dentro del mundo secular y diferentes personas pueden completar eso y no Es, necesariamente devolverse a una cultura oriental para abstraer la pureza. Digamos eso, que hoy en día también se puede ver en donde escuelas dicen ser más eh, eh, especialistas en mindfulness porque los profesores son budistas y porque reclaman pues ese lugar originario, ¿sí? Entonces me parece súper claro, digamos, encontrar que eso. puede llegar a ser una técnica. Otro de los elementos de la... Sí. Sí, sí, por eso quería insistir, ¿no? Yo creo que hemos hablado anteriormente, ¿no? De semejanzas, ¿no? De Colombia, España, en algunos aspectos. Fíjese que, por ejemplo, mindfulness que está entrando mucho en el mundo de la educación. En España hay todo un mindfulness desde la tradición cristiana. Es decir, que se está implementando y se denomina así, se denomina interioridad.
que es un mindfulness, pero con un contexto y una connotación acorde a la tradición cristiana que se está enfatizando mucho en las escuelas cristianas, ¿no? Por eso yo quiero insistir en este aspecto, ¿no? Que mindfulness es una técnica absolutamente neutra, que nos ayuda a conectar con lo mejor del ser humano y que, independientemente de las creencias o no creencias del individuo, lo puede utilizar y va a ser útil en el contexto cultural o religioso que tenga. Ya, muchas gracias. Digamos que cercano a las críticas y a, digamos, a las dificultades que ha tenido, encontramos como escritores y científicos, profesor como el señor Ronald Pusser y Bárbara Schencher, en donde señalan como el mindfulness una nueva forma de individualizar, de mercantilizar como una tendencia. Como incluso se ha mostrado en mindfulness en en algunos escenarios en donde es demasiado costoso, en donde se relaciona con la cultura de nueva era, en donde invitan como a aislarse de la sociedad. ¿Qué podría como aclararnos en este aspecto? Por supuesto que hay críticas a mindfulness y yo las he escrito, ¿no? Toda esa corriente de Purser, de David Lloyd, que hace 20 años o así existía, ¿no? Esa corriente se denominó Mindfulness y persiste, criticaba, y yo estoy de acuerdo absolutamente con ella, con la excesiva comercialización de mindfulness. Pero yo creo que ese es un problema que no tiene tanto que ver con mindfulness, sino con el hecho de que mindfulness surge en Estados Unidos, ¿no? Y en Estados Unidos hay una tendencia quizás excesiva a comercializar, a copyright de las técnicas psicológicas, algo que en Europa sería imposible, por ejemplo, ¿no? En Europa no se puede poner copyright a una técnica psicológica, sin embargo en Estados Unidos sí. Entonces, esa crítica yo estoy completamente de acuerdo, ¿no? Quiero decir que, por un lado, ha habido una tendencia a utilizar mindfulness, no solamente mindfulness, otras técnicas también, como panacea, como que sirve para todo, y no es verdad. Mindfulness es más eficaz en unas patologías que en otras, como cualquier otra intervención psicológica. Y, por otro lado, ha habido una mercantilización absolutamente excesiva, yo estoy completamente de acuerdo en eso, de mindfulness y eso hay que criticarlo, ¿no? Ya. Bueno, digamos que hay ciertas sutilezas, hay ciertas estéticas, ciertas formas como se presenta en mindfulness que sin querer mmm, señalar como el contenido del mindfulness siguen replicando el budismo, como los símbolos, como los escenarios, las formas, esta cuestión de tener un maestro, hay varios elementos que se presentan en la sociedad. No sé si digamos, se ha generalizado, digamos, allá en España o en Europa, pero es común asociar cuando se enseña mindfulness a usar la campana, a sentarse en flor de loto, a irse de retiro, a seguir cierta tradición de un maestro, a, sí, ciertas cosas que, por ejemplo, yo le cuento, he tenido la experiencia en donde intentando pues enseñar o aprender del mindfulness, pues uno lleva una campanita o lleva, por ejemplo, un incienso. Y esas cosas alertan a una sociedad que en cierta manera tiene otros símbolos, tiene otras formas de entender lo interior, lo sagrado, el proceso contemplativo. Y esos símbolos, al alertar, pues simplemente cierran las puertas de poder acceder a estos técnicas, ¿sí? ¿Qué podría opinar en este aspecto, doctor? Sí, yo no soy partidario de ese tipo de temas, ¿eh? Quiero decir, la campana me puede parecer más o menos útil, sobre todo para el inicio y el final de lo que es una práctica atencional, pero todo lo demás, incienso, por ejemplo, es algo que yo nunca utilizo. El tema de la postura, la mayor parte de mis alumnos son alumnos occidentales y por tanto se sientan de forma occidental. Sí que es cierto que lo que dicen los estudios es que esas técnicas tradicionales facilitan de alguna forma más el proceso atencional, pero para nada son imprescindibles, ¿no? Yo sí hablo por mí, yo estoy en contra de todo ese ritualismo
etcétera, y me gusta que sea absolutamente laico, occidental, etcétera. Pienso que es donde nos estamos moviendo y que mindfulness va a ir cada vez más en ese sentido, ¿no? Es una técnica occidental para occidental, es decir, global para el mundo, y no tiene que tener ninguna reminiscencia cultural de ningún tipo, ni asociarse. Yo, desde luego, en España no se asocia tanto, no es tan claro. Pero es que hay personas, si bien de la tradición budista, pueden hacer mindfulness más de ese tipo. Pero en general, nosotros, por ejemplo, en la universidad, en nuestro máster, vamos, no hay ninguna connotación que sea un pienso en absoluto, las posturas en sentados en silla, no hay ninguna otra. El retiro sí que tiene una utilidad, pero tiene una utilidad científica. Lo que dicen los estudios es que la práctica intensiva de, por ejemplo, un fin de semana hace que los cambios a nivel atencional sean mucho mayores, porque la mente está aislada de otros estímulos externos y eso facilita, digamos, la incorporación de las prácticas atencionales, pero no tendría que ver con temas espirituales, sino con tema práctico, ¿no? No, excelente, la verdad estoy muy de acuerdo con usted. Eso es una de también mis críticas y Claro, pues sí, sí, para sí. poder insertarlas en espacios académicos, en contextos públicos, pues es imprescindible. Eh, Nosotros, nuestra quería, universidad es absolutamente, como casi todas las españolas públicas, es absolutamente no religiosa. Quiero decir que sería imposible imponer un estilo budista, por ejemplo, en la práctica de nuestro máster de mindfulness. Sería claro, imposible. es un espacio que debe servir para ateos, musulmanes, Este es judíos. el, ¿Sí? este es el tema, Sí. absolutamente. Doctor, entrando en el campo de la realidad colombiana, no sé si usted está enterado en Viajo con frecuencia, donde, tengo muy buenos amigos y he dado, sí, a menudo charlas y en me encanta donde Colombia. queriendo llevar estos espacios y a otros esos temas, no solamente el crecimiento personal, a un grupo élite, Uh eh, -huh. etcétera, eh, dentro de ese esfuerzo de poder llevar a estos temas a una población que sufre un Sí, posconflicto, un conflicto que se continúa, una guerra en las ciudades, en los pueblos, eh, se ha visto como esta barrera de lo religioso, y quiero hacer énfasis, pues no sé, la mayoría de gente dice es que Colombia es el país del Sagrado Corazón de Jesús, que Colombia tiene la patrona Nuestra Señora Rosario de Chiquinquirá, que nosotros cómo vamos a practicar todas esas cosas. Y me parece gracioso como una especie de propiedad, ¿no? De acercarse y decir es que este es nuestro territorio y esta es una influencia, incluso, bueno, parte radical le hablan como si fuera maligna, ¿no? Y como si fuera, ¿sí? Pero en cierta manera podría creer que el mindfulness podría completar, articularse dentro de programas de salud mental que rompieran esos protocolos de mindfulness y que se articularan con otras ya técnicas que se están usando, sí, como de resiliencia, pues. O sea, es posible que o sea, dentro de esa barrera que hay, ¿cómo serían las perspectivas para poder entrar? yo creo que puede entrar perfectamente, ¿eh? Que países como Gran Bretaña, que están muy avanzados en el tema, han incorporado mindfulness de forma sistemática en el sistema sanitario. En España cada vez lo estamos haciendo más y, por supuesto, todo eso en un contexto de absoluta religiosidad y cientificismo. Yo creo que efectivamente para la resiliencia, como muy bien comenta, mindfulness puede ser especialmente útil y el sufrimiento humano es ubicuo, ¿no? Y estas son unas técnicas relativamente sencillas, relativamente breves, que pueden ser utilizadas en grupo, con lo cual son coste efectivas. Yo, por ejemplo, todo lo que hago en el sistema sanitario público es mindfulness en grupo, grupos homogéneos, ¿no? De ansiedad, depresión, etcétera, etcétera. La gente que puede ser de cualquier contexto religioso, aunque prioritariamente es católico, como lo es España, está perfectamente adaptada, encantada, lo ha incorporado y incluso su utilización en los últimos años por la población general es muy elevada. No creo que Colombia vaya a ser diferente en ese aspecto que por ejemplo, España, ¿no? Porque el background es muy similar, ¿no? Entonces yo creo que se podrá incorporar en educación, en salud, también en el mundo del trabajo, ¿no? Que genera mucho estrés. Entonces yo auguro ese éxito en los próximos años porque facilita el bienestar y disminuye el malestar. Ojalá, ojalá, ojalá porque sea así, porque
digamos que yo creo que el contexto es diferente, o sea, acá las creencias, la religión es muy sectaria, es muy fuerte. Y yo la verdad valoro y reivindico el poder, el papel de la religión visto desde un diálogo interreligioso, sin fanatismo. Pero a veces creo que el mindfulness tiene elementos, cuando se presenta, o se ha presentado en este espacio, en donde incluso el mismo lenguaje, por ejemplo, hablar de, de estados como vivir aquí y el ahora, en este contexto se han debatido eso y ha sido como un obstáculo, porque el mismo concepto es ambiguo, es demasiado complejo, demasiado profundo, pero demasiado complejo al mismo tiempo. Hablando de energías, se hablan de una cuestión como, como la trascendencia y al mismo tiempo la salud. O sea, son como el mismo discurso o la misma narrativa. No hay una adaptación en términos de lo que ya se va, sino que directamente hay un salto a la creencia, sí. Ya. Yo pienso sinceramente que eso se podrá modificar, ¿eh? Quiero decir que no veo de verdad mucha diferencia a lo que haya podido pasar en España, que es un país, insisto, profundamente católico, y la adaptación a mindfulness, ¿no? Si mindfulness se ofrece como se tiene que ofrecer, de una forma laica, adaptada a cualquier contexto religioso, cultural, etcétera, puede penetrar perfectamente y puede ser utilizada y beneficiar a mucha gente, ¿no? Yo creo que ese es el futuro, realmente. Yo diría que la única dificultad de mindfulness es que uno tiene que practicar, es decir, exige cierto esfuerzo. Pero para mí ese es el mayor limitante, ¿eh? Que exige una cierta dedicación, 5 o 10 minutos al día, durante tiempo. Bueno, hay gente que no está dispuesta a hacer ese esfuerzo. Pero yo mi experiencia aquí en España, en otros países también, porque viajo con frecuencia a Latinoamérica, tiene más que ver con eso, con un rechazo frontal ideológico, porque generalmente las personas que lo están dando venimos más del mundo científico, del mundo laico, no identificado con tradiciones contemplativas orientales, etcétera. Sinceramente, yo pienso que eso no tendría que ser un problema. Ya. Doctor, ya para como continuar, vamos a la sección de preguntas. Yo tengo una que es un poco específica y es sobre la correlación y la similitud que puede tener el mindfulness con otras técnicas. Yo, digamos, rastreando un poco el funcionamiento del cerebro, yo creo que muchos aportan a esa relajación y específicamente a esa inactividad de la red predeterminada del cerebro, que es el Default Mode Network. Y esa relajación en profundidad es la que finalmente hace despertar y actuar diferentes acciones en el cerebro que generan esos insights, que generan esa metacognición, que genera esa plena atención. Entonces, no sé si usted ha rastreado un poco la biografía en los últimos 2 años sobre esta red específica del cerebro y por qué sería como una de los elementos clave. Obviamente hay muchas clases de meditación, muchas clases de mindfulness, si se quiere decir, pero esta en especial es como determinante para que surja ese insight interior. Sí, totalmente de acuerdo. Es decir, el gran cambio, por supuesto, se producen varios cambios a nivel de dinámica cerebral. Con la práctica de mindfulness hay mayor conexiones, por ejemplo, del lóbulo frontal con la amígdala cerebral, ¿no? Que es el área que regula las emociones. Pero este cambio, como bien dice, del Default Mode Network, ¿no? De la red cerebral por defecto, es esencial, y se está viendo en pruebas de neuroimagen, etc. Creo que eso es lo que va a permitir que el individuo no tenga ese diálogo interno tan continuo, ¿no? De hecho, se habla de que habría esos dos estados de la mente, el modo hacer y el modo ser. En el modo hacer uno está continuamente hablando consigo mismo, es decir, está comentando lo que ocurre en el mundo. Yo siempre digo en los cursos, los seres humanos no vivimos la vida, la pensamos.
Es decir, yo cuando estoy haciendo cualquier cosa, estoy pensando sobre lo que estoy haciendo, pero no lo estoy viviendo. En el modo ser, ese diálogo interno se va apaciguando porque la red cerebral por defecto se va modificando y el individuo siente las cosas, no está continuamente con ese diálogo interno. Entonces, esa red es absolutamente nuclear, nos ha permitido conocer el funcionamiento del cerebro humano en los últimos años y las prácticas atencionales en general son las que hacen que esa red se vaya modificando. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Ya para terminar o para enrutarnos hacia el final de la entrevista, quiero invitar a las personas que están observándonos y escuchándonos que por favor escriban las preguntas en el chat, que acá las estamos leyendo y se las vamos a preguntar al doctor. Específicamente sobre el máster en mindfulness que varias personas aquí están preguntando, están interesadas. Quería que nos diera como una introducción. ¿Cómo surge, cómo fue posible crear el máster? Así a modo sucinto, las dificultades, los logros, etcétera. Sí, nosotros lo empezamos a generar en 2013, fue el primer año. Es el máster más antiguo en una universidad de habla hispana de mindfulness. Son 2 años, uno puede hacer un especialista de 1 año, que sobre todo es el trabajo sobre el mismo, y el segundo año sobre todo es cómo se utiliza en educación, en salud, en el mundo de la empresa, en el mundo del deporte, etc. Nos costó realmente el que fuese aprobado. Me imagino que en las universidades colombianas es similar. Hace falta una propuesta desde el departamento, desde ahí pasa a junta de facultad, desde ahí pasa a junta de universidad, etcétera, etcétera. Y solo pudimos conseguir que se aprobase porque mi propia trayectoria científica era muy potente, ¿no? Es verdad que usted comentaba que he publicado como unos 50 artículos sobre mindfulness, pero antes de eso tenía más de 150 sobre otros temas de psicoterapia, de psicosomática, somatización, etcétera, etcétera. Entonces, ese sólido bagaje científico fue el que permitió que la universidad, que es estricta, facilitase el máster. Una vez que lo tenemos, la verdad es que se ha consolidado y tenemos muchos estudiantes desde Latinoamérica, un 25%, ¿no? Porque se puede hacer presencial y online. Y la verdad es que estamos encantados porque seguimos investigando, seguimos publicando mucha investigación sobre mindfulness con otros grupos nacionales y otros grupos europeos. Y yo pienso que está ayudando a la consolidación de mindfulness en habla hispana y en el área europea. Pero sí costó aprender. Esa parte, algunas personas están preguntando, específicamente esa modalidad online, ¿nos puede contar un poco? Sí, se puede hacer presencial y como teníamos muchos alumnos de Latinoamérica, se nos ocurrió la posibilidad de hacerlo online, ¿no? Entonces son un fin de semana al mes, intensivo, viernes, sábado, donde se dan diferentes temas, prácticas, luego hay supervisión continua, muchos temas que se les dan a los alumnos, de manera que acaban al final con un título de 1 año especialista o de 2 años máster, conociendo perfectamente mindfulness y otras muchas técnicas asociadas, ¿no? Porque, por ejemplo, hay una gran relación con aceptación, las técnicas de aceptación y compromiso, las técnicas de compasión, insisto, aspectos también físicos, de movimiento físico, corporización, algunos aspectos de psicología positiva. En fin, nosotros en el máster nos interesaba mucho que los estudiantes tuviesen una amplia perspectiva de todo lo que son las psicoterapias de tercera generación, cómo se puede utilizar, que supiesen investigar también. Hay que hacer un trabajo final de máster con una cierta actividad investigadora. Yo creo que estamos ya en la 7ª edición. Hemos tenido muchos alumnos y en general están muy contentos, ¿no? Porque les está permitiendo, sobre todo, un mayor crecimiento personal, la aplicación, como decía, del primer año es para uno mismo, y quienes quieren utilizarlo en su entorno, ya sea educativo, docente, sanitario. Tenemos de todo, tenemos periodistas, tenemos abogados que también están utilizando su entorno. En fin, la gente está contenta porque le supone un cambio personal importante. Esa parte sobre las diferentes personas que participan en el máster, ellos tendrían después del máster las posibilidades o el crédito para hacer qué. O sea, ellos podrían hacer intervención, tratamiento. Sí, 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 sí. En dependencia de, digamos, la formación previa,
Si pertenecen al ámbito sanitario, psicólogos, médicos, enfermeras, etcétera, tendrían la formación como para poder utilizar mindfulness y compasión. Compasión es una técnica asociada a mindfulness que impartimos también en el máster con pacientes, con las personas que ellos deseen, etcétera, y los que no tengan esa formación, porque ya decía, tenemos ingenieros, personas de derecho, periodismo, etcétera, etcétera, tendrían la formación suficiente como para aplicarlo en individuos sanos, para hacer intervenciones de mindfulness, enroladas, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, Individuos sanos. Entonces, digamos que ahí sí hay una condición entonces de no tratamientos específicos cuando ya hay un claro, diagnóstico. Claro, nosotros insistimos a la gente que para tratar específicamente a personas que tienen malestar psicológico hay que ser del ámbito sanitario, ¿no? Pero para aplicar mindfulness, para aumentar el bienestar psicológico, por ejemplo en educación o en empresa, etcétera, etcétera, no hace falta ser sanitario, no hace falta ser psicólogo, no hace falta ser psiquiatra o médico, O sea, ¿no? la disyuntiva aquí o la dificultad, digamos, en esta sociedad y en esta pandemia es que quien no está un poco con algún cuadro por ahí medio. Bueno, pero la idea es esa, ¿no? Que mindfulness sirve para disminuir el malestar psicológico, para aumentar el bienestar psicológico. Entonces, normalmente la recomendación es aplicarlo en su entorno, ¿no? Si yo vengo del mundo de la educación, lo voy a poder aplicar muy bien en el mundo de la educación. Si vengo del mundo de la sanidad, lo voy a poder aplicar bien en el campo de la sanidad, ¿no? Entonces, permitiría hacer intervenciones con mindfulness en diferentes entornos. Doctor, ya la última pregunta para acabar, que me preguntan aquí por interno, es si esta técnica, que a veces no lo abordamos, pero tiene la técnica como tal, a veces dificultades de adherencia, que la gente no logra concentrarse. ¿Qué recomendaciones usted podría decirles al público que nos escucha, que de manera casual o de manera como de primera vez se ha acercado a esos temas, qué ejercicios podría hacer en términos para despertar o para trabajar el mindfulness, para poder avanzar en este sentido? Sí, en mindfulness existe lo que se denominan prácticas formales, es decir, uno se sienta y practica 5 o 10 minutos, es lo que se recomienda inicialmente, pero existe también lo que es la práctica informal, es decir, cómo llevar eso a la vida cotidiana, ¿no? Luego hay diferentes tipos de técnicas formales, ¿no? Mindfulness en la respiración, body scan, prácticas andando, en movimiento, ¿no? Como yoga, tai chi, etcétera, pero cuando la actitud es mindful. Cualquier deporte lo mismo, si la actitud es mindful. Entonces, en dependencia de cada persona, las recomendaciones que hacemos son distintas. Es cierto que hay personas, varones por ejemplo, que con frecuencia ellos necesitan mucha más actividad, ¿no? El quedarse sentados haciendo práctica de mindfulness en la respiración resulta casi agobiante, ¿no? Entonces a ellos les recomendamos que hagan mindfulness en movimiento, ¿no? Mindfulness en la vida cotidiana. Entonces se intenta adaptar a las circunstancias de cada individuo la práctica de mindfulness. Uno de los temas importantes es que no es homogéneo. Cada uno de nosotros tiene diferentes personalidades, necesidades, etcétera, y entonces se intenta adaptar, un instructor de mindfulness intenta adaptar la práctica a lo que necesita el individuo concreto. La mayor parte va a hacer, digamos, lo estándar, ¿no? Poder practicar 5 o 10 minutos y luego hacer algo en la vida cotidiana, pero otras personas no, y entonces intentamos lo que le digo, mucha práctica en la vida diaria, mucha práctica en movimiento, porque algunas personas no pueden hacer una práctica sentado porque les parece muy complicado. Uno de los trucos y de las formas en donde a veces hay personas que dicen que se puede practicar el mindfulness en la vida diaria es en centrar su atención en los sentidos, en sentir el momento, porque es el presente, porque cuando se piensa ya es el pasado. Entonces promueven pues, a comer sintiendo el gusto de la comida, abrazar, sentir una caricia de un hijo o sentir, escuchar música, dedicarse un momento al día. Yo, por ejemplo, digo, sentarse un momento con una buena canción, cerrar los ojos y escuchar la música, yo creo que aporta este ejercicio de ser consciente del presente y de tranquilizar la mente y de favorecer todas estas cuestiones articuladas a la salud. Está claro. La práctica de mindfulness sería eso, sentir, con lo cual ese es el entrenamiento. No estar pensando, sino estar sintiendo. ¿Sí? Doctor, ya hemos llegado al final de esta entrevista. Le agradezco mucho su tiempo, su atención, que de manera inmediata nos aceptó, fue muy proactivo en las respuestas.
y la verdad ayudó y aportó a que este tema estuviera más claro en nuestra región, en Colombia. Y bueno, que en algún momento sea posible también como allá tener una máster o tener desarrollado científicamente esto. Y por qué no venir, que podamos invitarlo a usted a que nos dé un diplomado acá. Doctor, muchas gracias por su tiempo, su atención. Encantado, yo tengo una gran afinidad emocional con Colombia, ya digo que voy a menudo y pueden contar conmigo para lo que quieran, para lo que deseen. Para mí es un honor y una alegría, ¿no?, poder compartir algo con lo que estoy muy identificado, como es la práctica de mindfulness, para intentar, como les decía, aumentar, ¿no?, el bienestar, disminuir el sufrimiento del ser humano, que pienso que vivimos en tiempos convulsos por la pandemia y por otros muchos temas, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Hasta pronto. Hasta luego a todos. Muchas gracias. Las personas que están escuchando fue el doctor Javier García y estamos enfocándonos para la próxima vez. Nos vemos en la convocatoria que les va a llegar. Un abrazo a todos.